Bueno, corillo, y arrancamos en otro podcast más de En Boca de Todo. Y en esta ocasión tenemos un doctor que estudió en Cuba, que es cubano. Luego se fue a México. Luego pasó por aquí, por Puerto Rico. Y vamos a conocer un poquito de su historia. Pero antes les quiero presentar al brother que está de vuelta, Taiyén. You're back. No, Tata. ¿Qué es lo que? ¿Estás bien? Estamos bien. Tenemos tiempo sin hacer esto. Llevamos un par de días. Sí, me acuerdo. Bueno, así que como antes les había hablado, aquí nos acompaña el doctor Aarón Ávila. Doctor, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muy honrado de poder estar acá hoy. Para mí fue una oportunidad muy grande, la cual agradezco. Lamento mucho en el podcast que hicimos, bueno, que se realizaron allá en Dominicana, no haber participado porque tenía un compromiso. Cuando hicimos la misión, siempre me quedé con deseos de participar ese día, la espina. Pero nada, aquí estamos. Por tanto que estamos aquí y que se pudo concretar. Bienvenido. Qué bueno que nos acompañes hoy. Doctor, como nosotros siempre utilizamos, ¿verdad? Nuestro protocolo, ¿verdad? Es comenzar con la vida de usted. Usted es obviamente hijo de dos personas y quiero que nos cuente un poquito de sus papás primero que todo, si tienen algo que ver con la profesión y que nos hable un poquito de su historia, de su vida. Pues nada, yo soy de origen cubano, soy cubano, yo nací y criado. Pues en mi caso, mi mamá siempre estuvo separada de mi papá, o sea, soy hijo de padres divorciados. Mi mamá toda la vida fue hermosa, desde que yo tengo uso de razón. Siempre estuvo mucho tiempo de viaje, pero nada, nunca faltó, siempre estuvo ahí. Y mi papá toda su vida sí vivía en México, por eso es el vínculo mío directamente con México. Desde niño yo siempre he viajado allá, en las vacaciones. Entonces siempre he sido no solamente por mis hijos, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero sí, y mi esposa que es mexicana obviamente, pero siempre México ha estado presente en toda la trayectoria mía de vida. O sea, que su papá es mexicano o es cubano. Mi papá es cubano. Es cubano, pero se fue muy joven también para México. Hizo toda su vida en México. Y entonces, pues te digo que es un lugar muy, muy especial para nosotros. Y tiene dos hijos, ¿cierto? Tengo 3 hijos. Tengo uno grandecito ya, Aaron Jr., que vive allá en Florida. Y la parejita, que pues es un matrimonio con Vianey, en este caso Ana Paula y Danilo. ¿Qué edad tiene Aarón? Aaroncito tiene 12 años. Danilo, que es el más pequeño, tiene 3 años, va a cumplir 4. Y en este caso, bueno, Ana Paula, que tiene 7 años, que acaba de cumplir 7 ahora recientemente. ¿Y qué tal esa vida de papá? Pues bien, estamos bien felices. Ha sido bien difícil, ¿verdad? Porque, como todos saben, yo y Vianey ambos estamos en programa. Gracias a Dios ya terminamos. Pero nada, se pudo, se logró, que es lo importante. Quisiéramos saber un poquito de esa trayectoria, ¿verdad? De cuando usted decide estudiar odontología. Se crió en Cuba, ¿no? Correcto. Yo siento que siempre desde niño tuve claro que lo único de las carreras y de todo lo que uno estudiaba o las proyecciones, siempre dental fue lo que más me llamó la atención. Aquí. Claro que dentro de lo dental, pues diferentes especialidades, ¿no? Al principio me gustaba mucho la cirugía, después un poquito más el tema de pues todo lo que es prótesis. La endodoncia en Cuba es un tema que se queda un poco vacío, podemos decirlo, porque como tal en Cuba no existe la especialidad de endodoncia. Simplemente, pues es una especialidad que se da dentro de otra que se puede llamar operativa, operatoria, donde damos clases de endodoncia, pero como tal no existe como especialidad. O sea, entonces, a lo que es la endodoncia moderna, pues estamos un poquito limitados en ese aspecto. Se realizan, pero siempre con esa limitación de los tratamientos. Pues un poquito de la trayectoria, cómo empecé a estudiar y todo. Muchos creen que yo estudié completamente la carrera en Cuba, por lo menos lo que es dental, pero la realidad es que yo solamente estudié los 3 primeros años. Yo estudio en la Universidad de La Habana, todo el mundo lo conoce, la Facultad de Raúl González Sánchez. Ahí estudio primero, segundo y tercer año. Posteriormente, en los años donde yo estudié, si empezabas como tal lo que es el 4º año, era un tema complicado, el tema si uno quería viajar y eso. Por eso entonces yo decido pues terminar la carrera en otro país y en ese caso pues fui afortunado de poder lograr una beca, en este caso a México. Así que decidiste terminar en México. Es correcto. Se surgió esa oportunidad de poder continuar los estudios, en este caso la carrera, lo básico de cirujano dentista. Primero llego a Mexicali,
que es la capital del estado de Baja California Norte, porque México, ya que es un país muy grande, existe lo que es la península y está dividida Baja California Norte y Baja California Sur. Baja California Norte es un estado independiente que tiene su capital, que es Mexicali. Es una ciudad muy calurosa. Recuerdo cuando llegué ahí, pues, taxista, cuando aquello no existía el Uber, recuerdo que me dijo, bienvenido a la antesala del infierno. Y yo no entendía el por qué, pero en realidad es que es una ciudad muy cálida. Y lo cálida que tiene, o sea, el clima, también la gente es súper cálida. Es un lugar donde yo pude fusionar muy buenas amistades, amigos, y al cual le debo mucho también. Pues ahí llego. Empiezo como tal a terminar lo que es la carrera. Obviamente cuando uno llega así a un programa nuevo siempre existe lo que es la convalidación. Entonces obviamente no pude empezar en el grado que yo estaba. O sea, prácticamente tuve que repetir, fueron como 2 años. Hice esos 2 añitos y termino entonces la escuela como tal dental, cirujano dentista. Tuviste aproximadamente 5 años. Hice 3 en Cuba, hice 2 en México, exacto, dental básico. Ahora, en México, a diferencia de aquí, hay un año que es obligatorio, que es como un servicio social, que es como para pagar o cubrir la carrera como tal, porque yo estudié en una escuela pública. Ese año, pues yo tuve la fortuna también que realicé ese año en lo que es como tal el laboratorio de la escuela. O sea, el laboratorio de la escuela, donde se hacían todo lo que es las coronas para los estudiantes. Trabajamos en un área de lo que es ceras, porcelanas, también metales. Ahí me empapé un poquito más acerca de la prótesis, porque yo como tal soy endodoncista, pero en su momento cuando estaba indeciso entre qué especialidad estudiar o no, la prótesis también me llamaba mucho la atención. Hago el servicio como tal, el comunitario, el servicio social, mejor conocido, en ese laboratorio, y empiezo a hacer muchas buenas relaciones. Al unísono también estuve trabajando en varias oficinas locales de ahí, de la frontera, como tal esta ciudad es fronteriza, con un pueblo de California que se llama Calexico. Es un área geográfica bastante transitada en cuanto a trabajo, porque tenemos muy cerca de ahí lo que es un pueblito que es meramente dental y de farmacia, si han escuchado en algún momento, que se llaman Los Algodones. Los Algodones, o Coron City, es una ciudad que hace frontera con Arizona, en la cual muchos pacientes, los que se conocen como los snowbird de Estados Unidos, los pájaros de la nieve, bajan a ese pueblito a atenderse a todo lo que tiene que ver con el tema médico o dental. Y es un área que hay mucho tránsito de personas. Sí, como turismo médico. Mucho turismo médico. Está enfocado en eso. Entonces es un área donde la odontología pues está a la vanguardia y todo. Pues para no hacerle cuento un poquito más largo, hago el año en ese servicio social. Todo el mundo pensaba que yo quería estudiar prótesis porque o sea, tenía sentido que estabas ahí dentro. Y casi todos los que querían exponerse al programa, que querían estudiar prostodoncia, pues usaban esta oportunidad pues para exponerse un poquito más con la parte de laboratorio y pues poder aplicar y ser un poquito más competitivo a la hora de los aspirantes de los programas. Pero en mi caso no fue así. O sea, yo siempre tuve bien definido lo que es el tema de la endodoncia. Este es el campus de la UABC como tal, de Campus Mexicali, pero en aquel entonces el programa de endodoncia tenía que esperarme un año más para empezarlo. Entonces yo solicito al Campus Tijuana, que es otra de las fronteras que es más pegada, en este caso, al oeste del estado, y ahí es donde como tal yo empiezo a estudiar endodoncia. Y Tijuana tiene exactamente lo mismo del turismo médico y todo, porque son fronterizos igual con... Es fronterizo igual. De hecho, si buscas en internet, es la frontera más transitada del mundo. Y lo curioso, siempre tengo una anécdota de eso, porque cuando yo estaba tratando de solicitar endodoncia y el doctor, que era el encargado del laboratorio en aquel entonces, él pensaba que yo iba a solicitar prosto. Que me dijo, tengo una anécdota muy graciosa porque el doctor me dijo, Aarón, en serio, no puedo creer que vas a limitar tu conocimiento a 21 milímetros. Y eso, y eso fue una frase que siempre se me quedó grabada, sí, porque me gustaban ambas cosas, pero la verdad que en este caso, pues la endo es lo que realmente es lo que te llamaba y te apasionaba. Es correcto. Es correcto. Y entonces te fuiste a Tijuana y ahí entonces hiciste el programa de endodoncia. Eso es correcto. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En Tijuana estuve mucho tiempo porque después me quedé trabajando, pero el programa que realicé es también de la misma universidad donde yo estudié, que es la UABC. Ahí pues conocí a mi esposa Vianet. Tienes que contarme un poquito de eso, que por ahí me dijeron algo de una licuadora o algo así. Ah, sí, muy interesante. ¿Cómo nos conocimos, no?
En este caso, pues yo estaba ya en segundo año, pues primaria es 2 años. Yo paso segundo año y ella empieza en primer año. Y fue como un amor a primera vista, pero siempre entre las amistades y eso es una anécdota un poco graciosa porque como ella llegaba también foránea, o sea, en este caso yo era de Cuba, yo estaba y ya conocía el estado, pero ella venía de Sinaloa, ella estudió en el estado de Sinaloa, pues ella llegó, ¿no? Y no sabía dónde comprar las cosas y eso. Y entonces yo escuché que ella le estaba diciendo a la secretaria, que es la que nos recibía todos los documentos, le estaba comentando de que ella necesitaba comprar un microwave. Ajá. Y yo entonces ahí enseguida, porque esa fue mi oportunidad, yo le dije, mira, yo sé dónde puedes encontrar un microwave más barato. Y en aquel entonces, yo era ciudadano americano ya yo era ciudadano, pero los mexicanos tienen una visa que pueden cruzar a Estados Unidos, ¿no? Tienen ese beneficio que pueden cruzar y comprar sus cosas. Y en este caso yo le dije, mira, no te preocupes, vamos a cruzar a Estados Unidos, que es más barato, y ahí vamos a comprar un microwave. Y así fue realmente como nos conocimos. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en vehículo de camino? La frontera en aquel entonces no era tan congestionada como ahora. Ahora te puedes tardar 1 hora y pico para cruzar. Ajá. En aquel entonces caminando hacías media hora. Ya. Realmente esa sí, que fueron 30 minutos tú. Eterno. Así es. Es una frontera muy transitada. Es una frontera muy transitada, pero de lo transitada que es, pues te imaginarás muchos pacientes. Está bendecida. Esa es la realidad. Y de ahí 2 hijos. Posteriormente, pues empezamos un proyecto de vida juntos. Uh-huh. Como digo yo, empecé a hacer lo que se conoce como uberendo. Yo lo llamo así. Uberendo es que andaba de oficina en oficina. A lo mejor suena feo, pero todo el mundo me decía, prostituyendo la especialidad. O sea, andaba... Sí, ibas a diferentes clínicas. Exacto. Uberendo, andaba de una oficina a otra. Incluso trabajaba muchísimo los sábados, los domingos, porque es el día que casi todos los pacientes de California pues tenían libres para cruzar a Tijuana. Cruzar, sí, que no había trabajo. Y empezamos un consultorio bien pequeño, un proyecto bien pequeño que en el área que empezamos pues no estaba muy agradable, porque las fronteras casi ninguna es muy bonita. Pero ahí empezamos primero con 2 sillones, después fuimos creciendo un poquito más, 3, y llegamos a tener como 5 sillones en ese proyecto de nosotros. Y nada, empezamos un proyecto bien bonito. Cuando dice de nosotros es que hicieron ustedes una oficina. Una oficina dental. Juntos. Un proyecto que se llama todavía, porque a pesar de que nosotros el año pasado pues ya lo vendimos, se llama Tick Saver. Fue el proyecto que iniciamos juntos, salvadores de dientes, y no solamente estábamos limitados a la endodoncia, sino también ofrecíamos todos nuestros servicios dentales. Y logramos tener una comunidad de pacientes bien grande, casi todos de California. ¿Y ella, al igual que usted, era endodoncista también? Correcto. Nosotros 2 estudiamos el mismo programa. O sea, sí, que estudiaron el mismo programa. A diferencia, usted 1 año antes y ella... Exactamente. Cuando yo estaba en segundo año, pues ella entró en primero. Ya. Cosa que yo después me gradué, empecé a trabajar y después ya terminó. Okay. ¿Y la clínica per se comenzó desde cero o ya era una clínica ya preexistente? La clínica como tal la empezamos desde cero, porque donde teníamos la oficina eran oficinas de trámites de carros y eso. Entonces prácticamente en ese lugar donde estábamos nunca había existido algo dental. Prácticamente. Me imagino que abrió una puerta, ¿verdad? Al desarrollo económico, por lo menos de la clínica, pues porque con el flujo de la frontera, plus siendo eso una clínica pues que prácticamente nueva. Eso es correcto. A mí me ha ayudado mucho el punto geográfico. Yo recuerdo que muchas clínicas en Tijuana invertían mucha publicidad en lograr acaparar, hacer campañas de Google para poder captar pacientes. La ventaja que teníamos nosotros es que cuando un paciente ponía en Google endodoncista o root canal en Tijuana, nosotros siempre aparecíamos de primero porque Google tiene una cosa que es location. Y es que el que más cerca esté, o sea, realmente nosotros éramos la clínica más cerca que estaba geográficamente hablando, en este caso de San Diego, que es la frontera más... Sí, que eso fue un beneficio también. Fue un beneficio bien bueno la locación. ¿Pero lo tuviste como un plan estratégico a la hora de montar el negocio o fue algo que se dio pues orgánicamente? Yo pienso que fue, en aquel momento pues estábamos empezando a buscar locales y no teníamos o sea, no podíamos establecernos a lo mejor en el área donde estaban todos los dentistas, que allá se conoce como la zona de Río. O sea, tuvimos que empezar en esa área porque era donde el presupuesto y todo se acomodaba. Pero no, realmente fue todo un éxito, y de ahí nació algo bien interesante que es este proyecto que les menciono. Y de ahí todo lo demás es historia.
Entonces, antes de pasar, ya hablamos un poquito de esto, pero antes de pasar, nosotros siempre le damos al invitado un hoodie y una gorra, así que... ¡Piri! ¡Zumba Yandel! Buenas. Bueno, mi gente, aquí tenemos al doctor ya iniciado con su jaque y su gorrita. Muchas gracias por el detalle. Eso solamente lo tiene... Eso es all exclusive. 100% cotton. Tú sabes cuánto piden esos jackets, ¿verdad? La lista es larga, pero... La gente los quiere. Sí, la gente... No, pero nosotros lo hemos intentado mantener solamente para las personas que vienen. Muchas gracias por el detalle. Muchas bienvenido a nuestro grupo. Gracias. Bueno, doctor. Antes de, perdóname, quiero aprovechar que estamos aquí para darle las gracias a nuestros auspiciadores de Tech Innovations Revolution. Anunciarles que ya les he enviado a casi todo el curso que vamos a tener en agosto. Agosto 14 y 15 viene el doctor David Troncoso. Va a hacer un curso de estética dental en la mañana, microveneers, y en la tarde de implantes dentales, así que no se lo pierdan. Cogen y contacten, cachen su espacio. 787-247-1101. Que quiera información. Perfecto. Bueno, pues ahora, doctor, seguimos. Entonces, estábamos dialogando sobre ya usted, ¿verdad?, realizando la clínica en la frontera en Tijuana, ¿no? Cuéntenos qué luego después sucede. Pues bueno, todo no fue color de rosa. Un poquito pasó el tiempo, vino la pandemia. Eso nos afectó hasta cierto punto. Obviamente el flujo de pacientes se vio un poquito más limitado por lo mismo de cierre, es entendible. Y después, con la crisis migratoria, cuando entra Biden al poder, fue algo para nosotros catastrófico, en el sentido de que toda esa caravana de migrantes que estuvieron llegando a la frontera, pues se fueron estableciendo ahí. Y pues como la oficina de nosotros estaba literalmente justo enfrente de la frontera, pues nos afectó muchísimo porque prácticamente eran caravanas de Centroamérica y todo. Obviamente, con gente la acampando ahí prácticamente. Buscando un mejor futuro, pero directamente nos afectó a nosotros. Sí, porque el paciente dice, no, vaya. ¿Puedes explicarnos un poquito qué exactamente fue lo que se vivió en ese momento? Pues prácticamente ellos estaban acampando en la frontera con el objetivo de que Estados Unidos les diera asilo. Ok. Porque anteriormente, cuando dice ellos, dice todos los migrantes. Todas las caravanas. Okay. En este caso, ellos estaban intentando cruzar y antes sí los procesaban en Estados Unidos, pero cambió un poquito la dinámica. En este caso, ellos debían permanecer en la parte mexicana hasta que empezara el proceso de este caso, de asilos y eso. Entonces, todas esas caravanas pues se establecieron así y realmente fue algo bien negativo a nosotros como oficina. Sí, que en cierta parte fue bueno en algún momento. Pero a la misma vez, cuando sucede esto, al estar en la misma... Eso es correcto. En el mismo... Nos afectó muchísimo al punto de que pues decidimos abrir otros horizontes y en este caso pues nos mudamos a San Diego. En este caso una ciudad que se llama Escondido, que pertenece al condado de San Diego. Ya en ese entonces ya había nacido la niña, Ana Paula, y entonces nos vamos, mi esposa y la niña, nos vamos a vivir a Escondido, que es una ciudad que está más o menos de la frontera, como unos 45 minutos al norte. Okay. Ahí, en ese punto, es cuando Vianney empieza a estudiar como tal para los exámenes, para los boards y todo eso. Y pues yo sí seguía cruzando a México para ir a trabajar. O sea, prácticamente la vida mía en ese entonces fue un poquito más difícil en el sentido que estábamos viviendo como tal en California y pues yo irónicamente, tenía que ir a trabajar a México para poder generar y todo en lo que veíamos que pasaba, ¿no? Y un poquito ya después de eso, pues empezamos en el proceso, más ella, que iba más avanzado en el tema de la reválida, para lograr obviamente la licencia en los Estados Unidos. Ella empieza como tal a llenar aplicaciones y eso. Ahí es entonces cuando nosotros decidimos venir a un evento que es de Tony, uno de mis mejores amigos, que vive en Puerto Rico, y venimos al evento de la Bata Blanca. Cuando vinimos al evento de la Bata Blanca, vamos a conocer la escuela, porque la escuela en realidad... Ya yo había estado en Puerto Rico, pero Vianney era la primera vez que venía, mi esposa. Entonces vamos adentrando un poquito más en el proceso cómo es la escuela, la manera de poder lograr establecernos acá. O sea, que ya ahí teníamos la espinita de poder lograr dar ese paso, ese salto. ¿Ustedes estaban ya direccionándose a venir a Puerto Rico para hacer reválida? ¿Y cómo es ese proceso? Dar ese salto, como que ya cambiarle... Puerto Rico siempre fue un lugar muy especial para mí. La primera vez que yo estuve en Puerto Rico, fui invitado por el equipo de baloncesto de Cuba, o sea, la Comisión Nacional
yo fui invitado con ellos y vinimos a Puerto Rico como tal en un evento que se hace de básquet, Centro Básquet 2012. Okay. Fue el año la primera vez que yo vine a Puerto Rico. Aquí ya vivía uno de mis mejores amigos, en este caso Tony. Yo llego de visita varias veces. O sea, Puerto Rico siempre fue un lugar que a mí me gustó mucho. O sea, muy parecido a Cuba. Eso no es secreto para nadie. Siempre yo estando aquí me he sentido como en casa por lo mismo. Y mi esposa sí no conocía Puerto Rico. Entonces nosotros vinimos acá y fue uno de los lugares que, o sea, no solo solicitó ella a Puerto Rico, sino que fue uno de los lugares que teníamos preferencia a la hora que queríamos lograr hacer el programa. Sí, porque también podemos decir que geográficamente hablando, pues somos latinos. Eso es correcto, sí. Es verdad, el ambiente, el calorcito y etcétera, lo hace más... Es lo mismo y nosotros nos sentimos aquí súper bien. Entonces decides aplicar para aquí. Tengo entendido que, ¿verdad? Uno hace 2 años, que sería tercero y cuarto año, y tú pasaste a AGD o GPR. En mi caso yo solicité GPR. Directamente solicitaste a GPR, no solicitaste el tercero y cuarto. Mi esposa aplica lo que es el tercero y cuarto, que viene siendo como tal el programa internacional. Básicamente, dentista internacional que quiere lograr la reválida acá en Puerto Rico, en los Estados Unidos, ellos entran como tal en lo que es el tercer y cuarto año. Y eso pues le permite obtener el título y desde luego la licencia en los Estados Unidos. Mi caso fue un poquito diferente porque cuando ella, una vez que fue aceptada, yo como tal no había hecho los requisitos. En este caso no había hecho el examen, no había hecho nada. Pero cuando ella se aceptada como tal, la idea de nosotros era mudarnos a Puerto Rico. O sea, de todas maneras íbamos a venir. Yo no estaba en ningún programa, yo no había solicitado nada. Lo curioso de esta historia, y yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos, es porque en el proceso donde ella está aceptada, yo vengo interesado en lo que son las pasantías. No sé si conocen las pasantías. Las pasantías son ciertos cursos que se ofrecen acá en la UPR, en la Escuela de Medicina Dental, ya sea en prosto, en ontopediatría, en GPR. Son pasantías que duran 1 mes o 6 meses. En este caso yo estaba interesado como tal en solicitar la de 6 meses, porque yo quería exponerme un poquito más a la prostodoncia. Okay. Yo siempre, de un principio que estuvimos hablando, siempre la prosto me ganó la endo, pero siempre me quedé con la espinita de la prosto. Y es ahí cuando entonces, en este caso Tony, pues averigua un poco más de los programas y eso, y me dice, mira, hay una pasantía también de 1 mes en GPR. Para aquel entonces yo no sabía que era un GPR, o sea, básicamente todo esto era un mundo nuevo para mí. Cuando logro empaparme un poquito más en los programas, veo que es un programa que es conducente también a reválida, es un programa muy completo que te expone a muchos tratamientos. Y pues no lo dudé más y es cuando entonces yo solicito la pasantía de hacer el GPR. El GPR, para los que no saben, a veces crea un poquito de confusión con los AGD. Básicamente la diferencia es que es un programa postdoctoral, o sea, como un posgrado, en el cual el setting es completamente hospitalario. Nosotros, en el programa de nosotros, ofrecemos todo tipo de tratamientos, pero sí prestamos mucha atención a este tipo de pacientes con necesidades especiales, médicamente comprometidos, encamados, o simplemente de trauma. O sea, si hay un paciente que sufre un trauma en cualquier parte de la isla, pues llega a centro médico, que es el centro de trauma del país, y entonces, si hay una afectación como tal, algo dental, sea por trauma, un absceso, una celulitis facial, entonces cuando nosotros entramos y manejamos esa emergencia conjunto con Maxilo, que también ellos están muy saturados de trabajo, entonces, quiera o no, pues también le aliviamos un poquito la carga de trabajo a ellos con este tipo de patologías, ¿no? Entonces, es un programa muy completo, un programa donde tenemos una exposición completa en cuanto al manejo de pacientes. O sea, es uno de los programas, yo diría, más completos que se ofrece aquí. Y mi pregunta es, cuando empezaste en el GPR, ¿ya estabas ejerciendo como endodoncista o estabas limitado a hacer una práctica de odontología general? El GPR como tal es un programa de odontología general, General Practice Residency, en el cual se hace de todo. Pero ya previamente era ya yo era endodoncista, ¿no? Obviamente, cuando la historia mía es un poquito curiosa porque yo soy aceptado al programa de una manera, digamos, irregular. ¿A qué me refiero con irregular? Normalmente uno solicita este tipo de programas siguiendo unos protocolos de ADEAS, que hay que llenar solicitudes. En mi caso, pues yo hice la pasantía y casualmente en el mes que yo estaba haciendo la pasantía se liberan 2 plazas, 2 espacios.
Y casualmente yo y otro compañero que estaban haciendo la pasantía, pues fuimos aceptados en el programa. Y para nosotros fue una bendición porque yo de no estar en ningún programa, pues logro entrar entonces a la vez con Vianey en la escuela. Y es por eso que tiene una... Como decía ahorita, el tiempo de Dios es perfecto. Eso es correcto, eso es correcto. El hecho de poder entrar y los dos a la vez, pues fue una bendición para nosotros. Fue algo bien especial, la verdad. Y con 2 niños también. Sí, eso es correcto, sí. Complejo. Okay. Y entonces, lo que él le preguntaba, en ese mismo proceso, ¿aquí estuvo haciendo endodoncias también? Estuvo el programa como tal, hacemos de todo. Okay. Obviamente, en mi zona de confort y donde yo me siento más confiado de ofrecerle a los tratamientos a mis pacientes, desde un principio fue la endodoncia, porque es mi especialidad. Y yo vengo con una trayectoria de trabajo bastante activa. O sea, yo siempre estuve practicando. O sea, desde que yo recuerdo que terminé en Tijuana un sábado y aquí ya estaba en el programa un lunes. Y hay tanta necesidad aquí en la isla, hablando de temas dental y de tema de endodoncia. Las citas, no es secreto para nadie que las citas un endodoncista son bien tardadas. Lo bueno también es que de cierta manera te ahorras, como endodoncista, te ahorras ¿verdad? El proceso de tener que referir a un paciente, sino que ya tú mismo lo puedes tratar. Y pues yo en el programa hago de todo, hacía de todo, pero siempre el aspecto endodóntico pues, es lo que más yo domino y es lo que más hacía, independientemente de los segundos pasos después de la endodoncia, ¿no? Yo sé que a veces resulta quizás un poco controversial este tema y esto tiene mucha tela de dónde cortar de las personas que vienen, ¿verdad? De otros países. Pero yo siempre he dicho que ustedes nos ayudan a sumarle mucho a cada uno de los residentes. Así que primero que nada, y antes de seguir, quiero darte las gracias porque sé de buena tela que siempre estuviste dispuesto en el tiempo que estuviste para enseñar a tus compañeros, para estar one-on-one con ellos. Y tanto pues también a nuestro país, ¿verdad? Nos ayudaste a muchos pacientes. Y eso es algo que hay que tomarse el tiempo, ¿verdad? Y agradecerlo. Eso es así. Así que además agradezco mucho pues esas palabras. Y sí, definitivamente yo me voy muy agradecido por mi programa y siento que aporté un granito de arena aquí a la comunidad y a Puerto Rico. Principalmente porque hay una población bien desventajada. Por ejemplo, hoy mismo yo atendí en la mañana a un paciente de 14 años con necesidades especiales. O he atendido, por ejemplo, pacientes con Parkinson, o pacientes simplemente ansiosos. Que a veces la gente no los quiere atender. Eso es correcto. Y lo refieren a veces hasta los mismos especialistas, ¿verdad? Como que no. Exacto. En el GPR recibimos referidos de todas partes de la isla y nos enfocamos en eso. O sea, un paciente con Parkinson, Alzheimer, que es difícil en manejo. A veces tenemos que restringir un poquito con el autorizo de los padres. Y logramos tratamientos exitosos en ese sentido. O sea, que podemos lograr hacer, por ejemplo, una endodoncia a un paciente que fue a 7 o 8 oficinas, que no lo pudieron atender. No porque no quisieran, sino porque no tienen las condiciones que a veces nosotros tenemos en el hospital. Pues es bien gratificante para nosotros, sí, como programa. Y mirando ya, ¿verdad? Usted siendo ya endodoncista, mirando la parte protésica, ¿verdad? De la odontología a la hora del tratamiento. O sea, ¿cuál es su punto de vista desde usted sentado como endodoncista viendo, ¿verdad? Ya como que el futuro, ¿verdad? A ese plan de tratamiento pues, de una prótesis? ¿Cómo? La realidad es que de la endodoncia existen muchos mitos. Okay. Es una realidad, nos llegan muchos pacientes que han perdido la fe en ese tratamiento. Yo tengo fe en la endodoncia cuando está bien realizada, cuando se hicieron los protocolos correctos. Siempre yo recuerdo que en la escuela nos hablan de la triada en endodoncia, que es pues instrumentación, irrigación y obturación. Yo entiendo que esos son principios básicos, pero yo agregaría un cuarto, que es la restauración post-endodóntica. Okay. Para mí, en mis años de experiencia como endodoncista, apenas estoy cumpliendo 8 años, y como dentista pues un poquito más, ¿no? Ya un poquito más de 10 años. Yo creo en el éxito de la endodoncia cuando se siguen los protocolos, como le digo, y en la restauración post-endodóntica. Muchos me dicen, sí, pero una corona o una resina, mientras que ese diente, a mi entender, tenga una protección cuspidia encima de esa restauración, digamos una inlay, una onlay, siempre y cuando haya una protección cuspidia, está condenada a ser un tratamiento exitoso. Sí, que los márgenes estén bien sellados. Eso es correcto. Claro, si esa endodoncia
no se siguieron los protocolos, no se usó el Ruberdan, no se hizo de manera correcta, pues obviamente pues un tratamiento que está condenado a fracasar. O como dicen, son embriones de implantes, la endodoncia. Pero sí, no perdemos la fe. Yo tengo pacientes que le he tenido la oportunidad de darle seguimiento a varios años, incluso uno de mis mejores amigos, que cuando yo estaba estudiando, le realicé 2 endodoncias y están bien. O sea, no hay problema, no hay sintomatología, no hay radiolucencia apical, radiográfica, pero creemos mucho en eso, en los protocolos. Que se respeten los protocolos. ¿En el programa tuviste oportunidad de bregar con implantes? Sí, allá nosotros como parte de la parte quirúrgica tenemos un componente importante. Porque ahí con la endo tenemos una controversia. Si lo salva o si le pones implantes. Yo pienso que cuando uno tiene el conocimiento ya de diferentes puntos de vista, pues uno no se cierra a una alternativa de tratamiento. Siempre es importante tener un plan B, un plan C. En este caso, pues ese diente se ve que no cumple con los requisitos restaurativos o algo, y poder ofrecerle a un paciente una alternativa a un implante, pues yo creo que es algo positivo, luego de ser negativo. A veces que queremos ser los superdentistas o dentistas heroicos, como digamos, y hacer milagros, y la realidad es que cuando no se puede lograr un tratamiento exitoso, pues no. Si no vale la pena hacerlo. Exacto. Okay. Entonces, ¿cómo usted maneja la ansiedad, verdad, a la hora de tratar los pacientes? Siempre el tema de la ansiedad es un tema que lo vemos a diario, igual que el tema de la fobia al dentista. Es algo que se viene manejando de niño. O sea, siempre, estamos de acuerdo que a nadie le gusta ir al dentista. Muy pocos los pacientes que llegan y normalmente tienen una experiencia en el pasado de cuando eran niños. Yo siempre me enfoco, y es algo que he aprendido con el tiempo y los años de experiencia, es que siempre me enfoco en la experiencia del dolor del paciente. Okay. Es una realidad que si el paciente sintió algún dolor, principalmente un tratamiento de endodoncia, pues no es la mejor experiencia. Tú eres un dentista X. Pero sin embargo, si no sintió nada durante el procedimiento, pues tú eres el superdentista. O sea, porque afortunadamente o desafortunadamente la experiencia del trabajo del endodoncista es en base a la experiencia del dolor. Entonces yo siempre me gusta anestesiar bien a mi paciente. O sea, yo no le hago ningún procedimiento, por muy sencillo que sea, si el paciente no se siente cómodo. Me enfoco mucho en eso. Para manejar principalmente la ansiedad, porque si no manejamos el dolor, pues se puede desencadenar, obviamente, un ataque de ansiedad o algo de eso. Ahora, la realidad es que la endodoncia de hoy en día es mucho menos invasiva, menos traumática, menos factor tiempo de como era antes. También existen algunas alternativas, nosotros las ofrecemos en nuestro programa en GPR, ya sea de manera intravenosa, podemos ofrecerles sedaciones también, óxido de nitroso, o sea que eso ayuda un poquito más también a ciertos pacientes que los hemos ido manejando para el tema de controlar un poquito la ansiedad, ya sea en este caso con Versed o fentanilo, pues nosotros como parte de nuestra disciplina del programa pues ofrecemos ese tipo de alternativas para este tipo de pacientes, pero siempre sería como la segunda alternativa, siempre tratamos de manejarlo primero. Ahora que ¿verdad? Te vas y tu esposa se queda estos 2 años, ¿cómo piensas manejar esto de vas a estar viniendo de vez en cuando? Es difícil. Muchas personas me preguntan y piensan que yo me voy a quedar aquí en Puerto Rico a trabajar. La realidad es que me gustaría mucho, pero hay ciertas restricciones en cuanto a temas de tramitología y requisitos que nos piden para nosotros poder practicar acá. O sea que a pesar de que yo, por ejemplo, vine, hice un GPR, pues nos piden ciertos requisitos extra para poder practicar acá. En este caso, pues es un poquito difícil. Pero te dan la oportunidad de ir a otros estados. Es correcto. Nosotros, por ejemplo, tanto lo que es el AGD o el GPR, nos dan una licencia en ciertos estados donde podemos practicar. Okay. En este caso, el estado donde yo tengo pensado trabajar es en Florida. Hay ciertos estados también, como es el caso de Washington, Oregon o incluso Virginia, que también nos otorgan esa licencia. Okay. Dentro de este abanico de estados, Puerto Rico no está dentro de esos estados, entonces estamos un poquito limitados. Si yo, por ejemplo, quisiera quedarme trabajando en Puerto Rico, pues no puedo. ¿Y cuáles son esos requisitos, si se puede saber, para poder ejercer aquí en Puerto Rico? Por ejemplo, si yo lo que he consultado, pues, si yo quisiera trabajar aquí,
me convalidan los 90 créditos por el GPR, pero tuviera que forzosamente hacer el programa que hace mi esposa, que es el programa internacional. Ok. Tendría que hacer ese comenzar desde segundo año nuevamente. Exacto. Tercero y cuarto. O sea, por tercero y cuarto. O sea, tuviera que hacer eso y los 90 créditos, que son los requisitos que piden, pues se complementan. En el caso de mi esposa Vianey, que ella fue aceptada en el programa de NYU, Langone, de aquí de Puerto Rico en Endo, y ella va a volver a hacer endodoncia por segunda vez. Ok. Obviamente para hacer Board Certified y todo aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico. En el caso de ella, como ella sí estudió en el programa avanzado, ella complementa esos 90 créditos con Endo y en ese caso sí pudiera ella quedarse aquí en Puerto Rico. Wow. O sea que es un tema ahí que pues... Sí, que es difícil. Ahorita hablábamos un poquito de que obviamente usted es endodoncista, pero no se puede anunciar como un endodoncista en una oficina privada, por decir así. Eso es correcto. Pero si usted quisiera que su práctica se concentre en endodoncia o que practique más dirigido a eso, o quisiera, ya que tuvo la oportunidad de exponerse a todo nuevamente, quisiera variar en su tratamiento. Pues sí, como dices en este caso, todos nosotros que estudiamos fuera, por ejemplo, si hubiera estudiado periodoncia, endodoncia en mi caso, o cirugía maxilofacial, cuando uno hace este tipo de programas, te da la licencia para tú ser un dentista general. Ajá. Por ejemplo, en mi caso, yo soy endodoncista de México, dentista de México, logro mi licencia en el estado de la Florida, pero yo, a pesar de que soy especialista y que tengo, por ejemplo, 8 años de experiencia, yo no me puedo anunciar como especialista. Yo lo que pudiera hacer es una práctica limitada a la endodoncia. Okay. O sea, en mis tarjetas, en las páginas sociales, en las redes sociales, yo me puedo anunciar como doctor Aaron Ávila, limitado a la endodoncia. Exacto. Sí, pero obviamente a ningún plan le puedo facturar ni puedo anunciarme. Pero si es su plan o no. En este caso, ahora mi plan pues es trabajar como dentista general. Okay. Una vez que mi esposa termine el programa, a lo mejor si nos decidimos y hacemos una oficina que sea limitada, bueno, en este caso como especialista ella, a la endodoncia. Pero ahora mismo, como me he expuesto a varios tratamientos y todo, como te decía, la prótesis, que siempre es algo que me ha gustado muchísimo, me gusta mucho la fija, me gusta preparar, pues yo creo que voy a ampliar un poquito más la gama de tratamientos y salirme un poco de esa zona de confort que estuve en varios años y quiero ponerme a hacer otros tratamientos. Ok, ¿y a su señora esposa siempre le gustó la endodoncia o usted influyó un poquito, ¿verdad, en esa decisión? A ella siempre le gustó la endodoncia. De hecho, como comentaba al inicio, ya cuando yo estaba en segundo año, pues ella iba entrando en primero. O sea, que siempre estuvimos bien definido lo del tema, ella también, de la especialidad que le gusta. ¿Y las endodoncias las hacen con microscopio? ¿Las trabaja? Pues de todo, ¿no? Cuando nosotros teníamos en la oficina, pues teníamos el microscopio. Obviamente lo usaba ella porque yo, como hacía lo de Uber Endo, pues salía a varias oficinas y pues no me iba con el microscopio. Sí, hay que calibrarlo y los movimientos. Y es correcto. En este caso, pues ella siempre trabajó más en la oficina y ahora es que salía más a las diferentes. Pero sí, o sea, podemos trabajar con magnificación o de la manera regular. Ya estamos entrenados para todo, ¿no? Como bien dice, sí. Y a la hora de examinar las pulpas, ¿qué examen, ¿verdad? O qué pulp test usted prefiere? O para usted, ¿cuál es el más fidedigno? Para mí, para mi entender, la prueba al frío, o sea, sigue siendo la más fiable. Existen otros métodos alternativos hoy en día, pero para mí es la más fiable. Y siempre no dejarnos guiar por la radiografía, siempre irnos a la sintomatología del paciente. Porque al final, las pruebas de vitalidad y todo es lo que nos decide qué diagnóstico tiene ese paciente, más que cualquier imagen. A veces las imágenes son un poquito engañosas, principalmente si usamos, por ejemplo, una panorámica o incluso un CT scan, un combin, hay ciertos márgenes de error que nos pueden interferir con nuestro diagnóstico. Entonces sí, yo pienso que es importante lo clínico siempre. Pero me imagino, ¿verdad?, que dentro de una radiografía apical, pues se podría... Sí, obviamente. Por ejemplo, un absceso o algo así. Eso es correcto. Si hay algo más crónico, incluso algo que está empezando a ser agudo, pues podemos ir identificando los tipos de lesiones periapicales. ¿Y realiza apicectomía y todo eso? Sí, a mí siempre la parte quirúrgica me ha gustado. En el programa y en mi oficina, pues siempre la apicectomía fue algo que yo siempre llevé de la mano. Porque sabemos que hay endodoncistas que no hacen mucha cirugía, pero es algo que a nosotros nos apasiona también y todo lo que es microcirugía apical es algo que tenemos bien presente. No te voy a decir que lo hago todos los días, pero sí es bastante frecuente. Siempre optamos por la alternativa 1, ¿no? O sea, retratar ese diente. Ya si no por X o por Y no funciona, pues entonces nos vamos a un plan C, podemos decir, que ya
tratar de hacer una pisectomía. Entonces, yo estaba tomando un curso, ¿no? O sea, una clase. Y, pues, ¿verdad? En la odontología se utiliza el hipoclorito. Yo creo que eso se le pone a la, ¿verdad? A la pulpa, y si sigue sangrando, o sea, esperas 10 minutos, y sigue sangrando, pues ya ahí tienes que, o sea, se recomienda como que ir directo al root canal. En este caso, ¿tú dices como un tratamiento conservador o...? Sí, cuando hacen el direct pulp capping, por ejemplo, usan el hipoclorito, creo que es como una esa técnica yo la he visto, sí, la usan mucho. No es algo que yo hago muy, muy común, pero sí, pones una torunda con hipoclorito y pues hace el efecto, ¿no? Una vez que si se controla el sangrado, pues te decides, ¿sabes qué? Puedo hacer un tratamiento conservador, en este caso, pues un direct pulp cap, o tengo que hacerme una pulpotomía, o... Sí nos deja mucho que... Pero ¿cuál es la función que tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Esa intervención, o sea, como tal. O sea, el hipoclorito lo que hace es que controla el sangrado. Controlar el sangrado, sí. Okay. Lo que va a decidir si una pulpa, o sea, si es un tratamiento conservador, porque obviamente hay una hiperemia en la cámara, o hay una afectación o no pulpar, es el control de ese sangrado. Porque obviamente si ese sangrado no se controla, pues tenemos que actuar de otra alternativa, ¿no? En este caso, algo menos conservador, por decirlo de alguna manera. Yo soy de criterio, o sea, como endodoncista, porque siempre que nos hablan de endodoncia pensamos en una endodoncia, o sea, en el root canal. Yo siempre he sido bien conservador. Y yo soy de la idea de que la mejor endodoncia es la que no se hace, ¿sí? Siempre y cuando podamos realizar tratamientos más conservadores, como tú me estás diciendo, es un tratamiento ideal. Podemos alargarle mucho más la vida a la pulpa, decirlo de alguna manera. Ya sea tratamiento, como tú dices, un indirect pulp cap o direct, en este caso. Y la realidad es que los materiales han ido evolucionando mucho. Hoy en día tenemos muchos materiales que son bioactivos, biocerámicos, que tienen esa característica de poder regenerar dentina. Entonces, antes no teníamos eso. Antes lo único que teníamos, que es el gold standard, era hidróxido de calcio. Ahora tenemos ciertos materiales de varias casas comerciales que nos permiten lograr estos tratamientos un poco más exitosos y más conservadores, por decirlo de alguna manera. Okay. Y ahora que tú vas me habías mencionado que te vas a la Florida, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Cuál es tu plan? O sea, ¿qué vas a hacer exactamente allá? Mi plan ahora, pues lo que estoy pensando, ¿a dónde va? Porque acá se queda la familia, pues tengo pensado ir en 3 semanas a Florida y pues tratar de estar en fin de semana aquí. De repente el día que no pueda venir un fin de semana, porque obviamente porque voy a tener que trabajar, la idea entonces que él viene allá, o sea, mi esposa, que vayan los niños. Pero idealmente, pues lo ideal es que yo esté viniendo. Una semana sí, tal vez, una no. Todavía los tiempos no lo he organizado. Lo bueno es que no están tan lejos, que por lo menos con un viajecito de 2 o 3 horas. Sí, yo el sábado pasado me fui a las 5 de la mañana y regresé como a las 5 de la tarde, más o menos. O sea, hice un viaje así. El área, pues todavía lo estoy definiendo, ¿no? Estoy pensando en el sur de Florida. Orlando es un lugar que me interesa mucho. El doctor Pedro Chévere me recomendó allá con uno de los doctores que estaba con nosotros en la misión, doctor Gaud. Entonces estoy tratando de hacer bien analizando bien qué va a hacer. Eso es correcto. ¿Y te irías de Uber o vas que te gustaría establecerte en un lugar? Yo creo que voy a andar un poquito de Uber, a lo mejor un día que me ofrezcan una oficina, en otro, entonces va a ser como un híbrido. Voy a estar Yo no lo encuentro mal, como que para mí No, a última hora usted está tratando a ese paciente y lo está tratando de una manera correcta, a mí, si queda bien. Honestamente me encantaría quedarme aquí, ¿sabes? Pero pues, como les menciono, por el tema... Con ese tema, si por ejemplo tienes 2 opciones, ¿verdad? Revalidar, creo que en universidades, si no me equivoco, es tomar unos cursos que te dan, o los 90 créditos. No, los 90 créditos son los que ya tienes acreditados con eso me los convalidan por el GPR. Lo que tendrás que hacer, pues, es la escuela. Sí, que lo que tienes que hacer es internacional el programa. Pero es entendible que... Pues, pero entonces haría esos 2 años y después solicitaría a la escuela de endodoncia, o ya automáticamente tiene... Realmente yo me siento bien como estoy. Mi esposa sí, también ella unos añitos más joven que yo. Ella sí tiene esa hambre esa hambre y de querer, o sea, volverlo a hacer, es decir, lo logré. O sea, porque al final de todo esto es un triunfo. Claro. ¿Sabes? De saber, yo lo tengo, pero yo me siento bien. O sea, yo me siento... no es que uno nunca es dueño del conocimiento, pero siento que con las herramientas que he adquirido y que he podido pulir
siento que puedo ofrecer una odontología de calidad. Sí, no, y como mencionas, eso es algo bien personal. Eso, es correcto. Sí, si uno quiere hacerlo, lo hace. Es correcto. Me preguntan mucho si volviera a hacer la especialidad. Yo creo que me siento bien. No, a lo mejor suena un poco conformista, pero me siento bien. O sea, siento que con esto que estoy logrando y todo, pues puedo ofrecer una mejor alternativa a los pacientes. Y tampoco no es que vas a dejar de hacer endodoncia, por ejemplo, o cualquier tratamiento que da que ver, ¿verdad?, con la endodoncia, porque como quiera ya tienes ese conocimiento. Eso es correcto. En este caso, pues cuando uno hace la especialidad, en caso como mi esposa, pues solamente se puede limitar a eso, a la endodoncia. En mi caso, como soy dentista general, pues puedo hacer las endodoncias, puedo hacer, por ejemplo... Si tú eres endodoncista, ¿no puedes practicar la odontología general? Entiendo que no se puede. Tienes que estar limitado a tu nicho, ¿no? La cual yo no entiendo por qué, porque como que ahora tienes tus 4 años de medicina general. Sí, no, tienes esa base. Pero entiendo que sí, entiendo que solamente. Creo que ahora... Pensaría que quizás es que conviene más que te dediques a una sola cosa. ¿Verdad? No sé. Pero es como... De cierto modo, es como que hasta irónico, porque entonces un dentista general puede hacer endodoncia, entonces un endodoncista no puede hacer lo que un médico generalista Entiendo hace. que lo que cambió en el scope de los endodoncistas es que pueden ya hacer extracciones. Escuché. Eso es algo bien reciente. Pero normalmente estamos limitados, por ejemplo, a lo mejor hasta el build-up, pero ya la corona y eso, pues, se refiere. Sí, porque imagínate tú, un paciente te llega ahí con un dolor, tú vas a tener que referirlo. Mira, regresa a donde viniste, pues no te puedo sacar el diente. Eso es así. No hiciste nada. Es verdad. Mira, entonces, con ese tema de la endodoncia y todo esto, ¿qué avances tecnológicos has visto en estos últimos años, si alguno? La endodoncia es una especialidad que está, como el resto de las especialidades, en constante evolución. Básicamente, yo pienso, en cuanto a imágenes, pues la calidad, en este caso de los Conbin, cada vez es mejor y es una herramienta básica, igual que la microscopía, para entender el sistema de conductos. Yo pienso que hay avances en cuanto a la fatiga cíclica de los instrumentos. O sea, cada vez los instrumentos se mejoran, se le hacen ciertas terminaciones para que mejore la flexibilidad. Y una cosa que sí me gustaría destacar es el tema de los cementos, porque los cementos selladores en endodoncias también ya han revolucionado mucho en cuanto a los biocerámicos. Antes eran materiales que eran muy costosos o muy limitados y ya casi prácticamente todas las casas comerciales reconocidas pues ahora ofrecen biocerámicos. Es algo bien positivo a la hora del éxito de este tratamiento porque vamos a la vanguardia en cuanto al... Otra cosita importante también es que las técnicas que se utilizan hoy en día son un poquito más conservadoras como eran antes. O sea, ahora nos dimos cuenta que la desinfección es mucho más importante a veces que incluso que la instrumentación, sin obviarla, por supuesto, pero podemos ser mucho más conservadores a la hora de la trepanación del... Y hablando de tecnología, ¿qué rol está ¿verdad?, tomando lo que es la tecnología CAD/CAM dentro de la endodoncia? Pues CAD/CAM la podemos utilizar, por ejemplo, si quisiéramos hacer una guía, podemos hacer una guía endodóntica, podemos hacerla, ya sea para entrar ortógrafamente o retrógrafamente, en caso si quisiéramos hacer, por ejemplo, una apicectomía guiada o un acceso, por ejemplo, un segundo molar inferior o superior, una raíz distal, es complicado el acceso. Podemos hacer la guía. Asimismo, como utilizamos software para planificarlos cuando ponemos un implante, pues nos da la herramienta también para poder usarlo y poder diseñar estas guías con el cual podemos lograr de manera guiada ese acceso y obviamente no hacer una cirugía tan invasiva a la hora de nosotros hacer los abordajes quirúrgicos para lograr el acceso directo a esa raíz. Okay. Y el CBCT, por ejemplo, el Conbin, ¿te ayuda o te da como que más bien una idea de dónde podría estar ese canal? Sí, definitivamente. O sea, ya eso es un standard of care de la endodoncia. Sí, que eso... Sí, eso es sí o sí. O sea, tenemos que tener uno para poder diagnosticar bien, para poder hacer las guías. Necesitamos los STL, los DICOM para poder hacer el merge y poder diseñar la guía. O sea, que eso ya es algo, como digo yo, ya eso es pi constante. Sí, que necesita un Conbin y un scan. Es correcto. A lo mejor no es el scan de la mejor calidad, o sea, pero tienen que estar los archivos para poder hacer el merge. Qué perfecto. Bueno. Ready. Hay una fotito por ahí, doctor, que se fue viral. Cuéntanos un poquito de eso. La realidad es que esa foto... Yo estoy terminando el programa. Yo estoy terminando ahora. El 30 es el último día.
Y esa foto vino a consolidar muchas cosas en nuestra vida. Consolidó, yo me refiero familiarmente hablando, profesionalmente hablando. La historia de esta foto es bien curiosa. Esta foto se hizo viral principalmente aquí en Puerto Rico, incluso en Estados Unidos, en algunos países. Es una foto que aparezco yo con mi esposa y los niños en el centro. Lo chistoso de esta foto y la historia de esta foto es que cuando nosotros fuimos a un estudio, que es el estudio de fotografía BEA, a realizar la foto, pues prácticamente nosotros queríamos una foto familiar donde se viera reflejado que los dos hicimos el programa a la vez y a la vez los niños. La esencia de los niños en la foto es porque ellos formaron parte de este proceso. O sea, fue un proceso difícil y pues lo logramos, o sea, prácticamente. Y lo curioso de esta foto es porque el niño, en este caso Danilo, está señalando con su dedito. Y es una manera media pícara que él tiene. Y esa foto cuando salió al principio no era la foto que queríamos definitivamente porque el niño como que hizo una interrupción con el dedo. Y entonces queríamos, pero la señora, o sea, la que nos tiró la foto, Bea, nos dijo, no, esa va a ser la foto. O sea, ella fue de un principio esa es la foto. Y yo no estaba muy decidido, pensaba que te hacen un paquete de fotos y las otras te las cobran. Yo dije, no, esta es la foto que es esa. Y al final, pues, la foto fue todo un éxito. La foto se hace viral porque ella hace un mensaje muy bonito en la foto y lo pone en su página. Y lo pone como en la mañana. Y para la tarde ya esa foto como que había caminado. Ya la gente me escribía, me llamaban. Ay, tú eres el de la foto. Y principalmente es por el mensaje que enrola esa foto, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje que lleva la imagen? La imagen es, de trasfondo de esa foto, es una foto, o sea, es mucho sacrificio. Es unión. Es unión familiar, es sacrificio, es el mensaje de que sí se puede. Nosotros recibimos muchas preguntas diariamente de dentistas internacionales que pues que quieren hacer la reválida y nos preguntan, mira, si se puede. Y lo importante de esta foto y es los mitos que existen a través de este proceso de la revalidación, donde que si tienes hijos no se puede, que dos a la vez no pueden, que tiene que hacer uno primero y uno después. Y el mensaje que nosotros queremos transmitir es que sí se puede. O sea, todo lo que uno se propone lo puede lograr. Y yo tengo una frase que dice, más hacen los que piensan que los que pueden. Y eso es realidad. O sea, a veces el que puede no lo hace y el que quiere hacerlo. Y la realidad es que sí se puede. O sea, nosotros, Vianney estaba en un programa, yo estaba en otro, los niños, o sea, fue difícil en el sentido porque nosotros no tenemos familia acá. Claro, exacto. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacían para...? Ha sido bien difícil en el sentido de que, por ejemplo, el niño teníamos que llevarlo a la escuela, la niña, y los dos... Estaban estudiando acá en la escuela. Eso es correcto. Ella tenía que pedir permiso un día, yo otro. Entonces, eso es lo difícil. Lo difícil fue eso, y por eso es el mensaje de la foto, de que sí se puede. Y mucha comprensión de nuestros attending, muchas amistades que hemos hecho aquí. Puerto Rico, la verdad es que nos ha recibido con las salas abiertas. Y ha sido una experiencia bien bonita en ese sentido, porque todos nos han ayudado. O sea, con los niños, si no es una profesora, un compañero, o sea, ha sido un apoyo incondicional en todo momento. Y gracias a ese apoyo es que lo hemos podido lograr. Y que también cuando miramos, ¿verdad?, hacia atrás, pues de una u otra, esa foto ha tenido impacto positivo en el sentido de que también a través de esa imagen has podido ayudar y darle luz, ¿verdad?, a muchas personas y muchos colegas, estudiantes que pues o tal vez no tienen esa dirección y pues de una u otra tú has podido ayudarla, ¿verdad? Darle ¿Usted estaría dispuesto a, si alguien le quiere escribir, ¿verdad?, y preguntarle? Por supuesto. Nosotros, como parte de nuestra manera de ser contribuible, por decirlo de alguna manera, es orientar a todo el que esté en el proceso, que quiera hacer la reválida, ya sea aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. Dígase Puerto Rico porque obviamente sabemos que todos los estudios que se realizan acá pues tienen la validez, las credenciales para poder practicar en los Estados Unidos. Entonces, sí, nosotros estamos abiertos y nos preguntan muchísimo de cuál es el proceso, cómo son las aplicaciones. Entonces, pues nosotros, como parte de, queremos contribuir a la comunidad y todo el que quiera hacerlo y más que nada inspirar y motivar de que es algo que sí se puede alcanzar un sueño. Es como me decía los otros días un amigo, no sé,
un pelotero quisiera jugar béisbol en las grandes ligas, un basquetbolista en la NBA, cualquier dentista en el mundo, pues lo que sea, o sea, el sueño por lo menos es poder practicar en los Estados Unidos. Entonces es como una meta muy personal y de satisfacción bien importante en la vida de cualquiera que lo está proyectando. Doctor, ¿cómo le gustaría ser recordado? A mí me gustaría dejar un legado. No creo que soy mejor que nadie ni en lo absoluto, pero sí me gusta impactar la vida de las personas. Me gusta servir. El poder del servir para mí es algo bien importante. La experiencia que tuvimos juntos en República Dominicana, donde pudimos ir. ¿Qué tal le pareció eso del viaje misionero? El viaje de la misión para mí me cambió mi vida. Eso fue a la lata. El doctor nos lo decía y en realidad así fue. Porque el doctor me invitó ya a última hora. Gracias, doctor Chévere, por invitarme. En este caso, fuimos a la comunidad bien cerquita de Haití. Y pues ahí teníamos pacientes de todas edades. Me impactó mucho un caso de un niño que se bañó en un río y se dio con una piedra en el fondo del río. Y pues prácticamente tuvo una fractura Ellis, clase de 3. Ese niño, pues lo sentamos en la sillita, yo y mi esposa, le hicimos la endodoncia y le reconstruimos el diente. Ustedes, la verdad que mi respeto para el laboratorio. Revolution fue creo que los que más trabajaron ese día. Y poder devolver la sonrisa a esos niños y hacerle lo que sea, vaya, para mí fue cambiar el poder de servir. Todo se resume en el poder de servir. Es algo que impacta, es algo que uno puede aliviar un dolor de un paciente o simplemente sentirse más confiable, porque no es lo mismo que se vea un diente, un cambio de color o la autoestima. No, y que también yo, por lo menos, ¿verdad? Hablando personalmente, yo sé que fue de gran ayuda porque no todos los años, ¿verdad?, que hemos ido a esas misiones dentales han podido hacer endodoncia, la cual yo sé que fue de gran ayuda. Entiendo que sí, mayormente sí, siempre se realizaban endodoncias en el sector anterior, creo que hasta premolares, y lo que es algo que nos enorgullece, tanto a mí como a mi esposa y todos los que nos estuvieron apoyando, es de que pudimos hacer muchas endodoncias en molares. O sea, niños que con 6 años, que apenas sabemos que los molares inferiores apenas brotan con 6 años y ya estaban cariados, y pudimos salvar y rescatar esos dientes. Recuerdo el primer día de la misión, no sé si recuerdas, que todo era el horario del almuerzo, muchos fueron a almorzar y nosotros nos quedamos trabajando. Y por X o Y la comida se había acabado. Y ellos tenían mucha pena conmigo porque como que no alcanzamos. Y yo le dije, no te preocupes, no nos hace falta comer. Para nosotros la mayor satisfacción es poder devolver y rescatar todos esos dientecitos. Fueron muchas endodoncias que realizamos y realmente fue algo bien positivo, un impacto positivo a esa población. A nosotros como ya nos conocen allí, saben que nos quedamos hasta tarde, nos decían, ya se acabó la comida, queda el plato de ustedes nada más. Exacto, pero fue bien. Salimos. Y la idea de ese podcast que lo vi, que se realizó, que me hubiera gustado estar, que surgió así de la nada en el hotel que estábamos. Yo me tuve que ir porque tenía un compromiso allá en la capital, unas amistades que habíamos quedado y eso. Pero me hubiera gustado participar porque todos hicieron su experiencia y me quedé con parte de decir yo la experiencia de esa misión. Yo llevo como 7 años yendo y para mí es una experiencia gratificante y por demás. Pero estoy bien motivado porque me gustaría poder ir ya como estudiante de medicina. En otra etapa. En otra etapa. Sí, como que... Yo agradezco mucho al doctor por la invitación, doctor Pedro Chévere, y espero ya monté en este tren. Yo se lo dije, doctor, ya todos los años yo voy para allá con ustedes, o sea, no me dejen fuera. Y Vianney también, estábamos anotados ahí. Y en lo que podamos siempre, yo digo que el don que podamos tener cada uno, tenemos que explotarlo y servir a la comunidad siempre es algo que... Yo digo que ya eso es como un movimiento porque todos los años se siguen integrando más y más. Y pues eso es bueno porque, ¿verdad? Entre más hayan en el grupo, pues más personas podemos, ¿verdad?, tratar y podemos, ¿verdad?, mejorarle esa calidad de vida. Yo, pues nada, para ir cerrando, le agradezco mucho que nos haya dado la oportunidad de venir. Gracias. Yo siempre digo que Dios no le da una historia a alguien para contar o pasar un proceso que después no lo puedas contar a los demás. Así que pienso que es muy bueno que hayas tenido este foro, ¿verdad? Para contar un poquito de tu historia. Yo sé que hay mucho más que vamos a seguir viendo de ti.
Y luego tenemos que ver a Tony por ahí. Al Tony. Gran Tony, sí. Así que... Estoy agradecido, como dije en un inicio, por esta oportunidad, por conocerlos a ustedes. Sí, sí. Y a mí, no me canso de decirlo, yo me refiero a Puerto Rico porque engloba muchas cosas, ¿verdad? Y es que yo, o sea, el simple hecho de darme esta oportunidad de vida ha sido... Y la gente, o sea, nosotros tenemos gente... Siento que hemos hecho en 2 años más amistades y gente que nos quiere que muchos años atrás. O sea, mi esposa ya se siente... Mis hijos se sienten ya boricua. La escuela ya me dicen palabras boricua. O sea, es una cosa bien, ¿sabes? Bien... La niña, por ejemplo, el niño me dice China, porque en México es naranja. Todas las palabras ya las incorporan a su vocabulario. ¿Por qué? Porque sus amistades, sus niñas, los maestros... Pero aunque usted no lo crea, eso es bueno porque Puerto Rico tiene una cultura y una tradición bien fuerte. Y... ¿verdad? Y es distinta. Y es distinta. Nosotros, los cubanos, nos identificamos mucho con Puerto Rico. Y yo sé que ya están cansados que se los digan, pero yo pienso que es lo más parecido a lo nuestro. En cuanto a comida, en cuanto a cultura, en cuanto a música, en cuanto a su gente. Esa calidez es algo que nosotros encontramos aquí. O sea, siempre Puerto Rico es como nuestro hogar. Sí. Y lo bueno es que pues los niños cuando crezcan y hagan reflexión y den para atrás, a decir, ya entre Puerto Rico, eso fue una buena etapa. Una experiencia bonita de la vida. Sí. En el palabreo, ¿no? Como nosotros decimos, van a estar ahí. Yo me siento, la verdad, que no les puedo mentir, Bueno, nada, doctor, ¿verdad? De parte de Edwin y parte de mía, ¿verdad? Pues queremos darle las gracias por estar aquí. Gracias. Quiero que sepas que las puertas de En Boca de Todo Podcast siempre estarán abiertas. Y nada, que esperen la segunda parte, ¿verdad? De esta entrevista. Y la de Tony. Esa viene. Esa viene, la de Tony viene. Pero esa yo creo que hay que clasificarla a R. Sí. Eso. Qué bueno. Mire, doctor, redes sociales, ¿dónde lo podemos conseguir? Yo ahora voy a abrir mi Facebook nuevo porque lo tengo un tiempecito ahí, a veces que perdí un poquito de tiempo en Facebook, pero yo siempre mi Facebook personal es Aaron Endo. Siempre desde un inicio que lo abrí y ahí cualquier duda, cualquier cosa de este proceso de la reválida o siempre a la orden. Me consulta a veces muchas cositas de Endo. Algunas amistades que estudiaron conmigo y eso, siempre de Endo. Oye, ¿qué hago en este casito? ¿Qué me recomienda? Pero nada, de manera general y mi idea siempre es eso, es motivar de que sí se puede. La vida del inmigrante, que sabemos que es difícil y que sí se puede, simplemente que sí se puede. Este proceso se puede, con un niño se puede y realmente el límite es el cielo. En Instagram. Aaron Endo. Aaron Endo, igual. A mí me consiguen como Dental Cruise en Instagram y ahí les apareceré. ¿Y usted, brother? Don.gallo con 2 O. Eso que es gallo. Bueno, mi gente, este es el podcast más duro que estará en boca de todos. ¡Vamos!